Bien, entonces en esta vez lo que vamos a tratar de trabajar es proponer algunos casos a partir de muestras con números pseudo-aleatorios. A veces vamos a necesitar de repente trabajar alguna simulación para proponer datos en algún análisis o de repente para poder tener una comparativa del trabajo. Estas comparativas a veces son simuladas que ayudan de repente a analizar sistemas o en algún momento a partir de los datos generar ciertas predicciones tal vez o ciertas decisiones. Entonces la idea de simular datos en base a ciertas funciones conocidas o funciones de distribución conocidas permite que nosotros podamos tener muestras, ¿no?, de números. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar eso. Vamos a analizar algunas ideas de cómo tratar estas muestras, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer primero es lo que he compartido con ustedes, que es un archivo que tiene lo que son las órdenes o comandos que vamos a trabajar en consola. Se llama simula función de probabilidad, también es un archivo del tipo RHistory y vamos a aperturarlo. Lo vamos a aperturar con el propósito de ir explicando y analizando algunas cuestiones que estamos seguros nos van a ayudar a, con ese propósito, ¿no?, de tener muestras de números a partir de distribuciones. Una de las cosas que siempre vamos a tratar de tener es el concepto de semilla. Ese es el concepto que se maneja en R. R maneja lo que son, y lo que todo en realidad este paquete computacional utiliza, ¿no?, que vendrían a ser semillas o puntos iniciales o números iniciales como semilla para pseudo aleatoriedad. Esta idea es bastante práctica de entender. Hay que recordar que la aleatoriedad como tal no la podemos simular, sino la pseudo aleatoriedad. Esta idea es bastante interesante porque lo que nosotros vemos de forma aleatoria o que pudiéramos considerar de forma aleatoria, no lo podemos nosotros de alguna manera tomar y estudiar, ¿no? Porque muchos de los sucesos o eventos se definen a veces de forma aleatoria. Claro que puede haber causalidad en algún momento, pero la mayoría de elementos computacionales como tales provienen de algoritmos. Por lo tanto, si una computadora o una PC, mediante sus cálculos aritméticos, lógicos eh, y matemáticos en general, desarrollan lo que es aleatoriedad, es pseudo aleatoriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque proviene de algoritmos, ¿no? Y este caso lo ve la simulación de sistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese trabajo hay que entenderlo como una pseudo aleatoriedad, ¿no? Porque sí, provienen de algoritmos, ¿ya? Entonces, se plantan semillas, hay generadores de números aleatorios o pseudo aleatorios que a partir de esas semillas se generan. Entonces, todo paquete computacional va a trabajar así, ¿no? Claro que confiamos en que computacionalmente hay ciertas pruebas, ¿no? Ciertas pruebas como que definen la forma aleatoria. Pero eso sucede a nivel computacional. Bien, entonces generalmente esto es lo que aparece en R cuando queremos trabajar, ¿no? Un SID que permite lo que es plantar una semilla para trabajar una pseudo aleatoriedad. Ahora, vamos a revisar lo que es sample o sample, que lo voy a definir de cómo suena en el español. La idea es simular a lanzar un dado 6 veces. Y bueno, el resultado que lo vamos tomando
de cada lanzamiento lo reemplazamos o no lo reemplazamos. Y quisiera analizar aquí qué es lo que sucede. En esta línea de comando nosotros estamos usando justamente la idea de simularlo, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo. Vamos a usar sample. Y aquí observamos que sample o sample maneja lo que es 6 valores, del 1 al 6 como data. Casi siempre el primer parámetro es data y luego nos dice cuánto es el tamaño de lo que quieres mostrar o de muestra. En este caso 6. Y aquí aparece la palabra clave en sample, que vendría a ser replace, ¿no? O reemplazo. La idea es reemplazar sí o no. Si nosotros nos damos enter aquí para poder revisar, es como si hubiéramos tirado el dado y aparece el número 3, y luego aparece el número 6 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos usar sample para poder generar una muestra. Ahora, el reemplazo también podría ser falso, es decir, que no se genere el reemplazo. Es decir, tiro el dado y ya, quiero ver cuál sería el siguiente valor a manejar. Y bueno, la idea es que pues sea con reemplazo siempre, pero ¿qué pasaría si hacemos esto sin reemplazo? Computacionalmente en R, ¿qué tendríamos? ¿Podríamos hacer la simulación? Claro que sí. Pero nos damos cuenta también que son 6 valores que no han cambiado. Perdón, 6 valores sí, pues que no se ha cambiado, ¿no? Que están los 6 valores aquí del dado. Mientras que acá sí ha habido reemplazo porque tenemos 2 valores 2, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nos dijeran a nosotros que el lanzamiento no son los 6, las 6 veces, ¿no? ¿Qué pasaría si nos dicen, simule lanzar el dado, queremos ver el valor? ¿Qué tal si usamos con reemplazo o sin reemplazo? Aquí solo modificamos la primera opción, queda con los 6 valores, es decir, la muestra se va a ejecutar con los 6 valores y luego trabajaremos 10 lanzamientos. Y diremos que es con reemplazo. Entonces, ese reemplazo me permite a mí tener por lo menos 3 unos, 3 números 3 que hayan salido en el dado. Pero ¿qué pasaría si yo recorto esto y digo que lance 10 veces, pero que no haya reemplazo? Claro que esto es ilógico, ¿no? Porque no podría lanzar 10 veces y tener 10 valores distintos, porque los únicos valores que tenemos son del 1 al 6. Entonces, esta forma ilógica en matemática para sample va a tomarse en cuenta, ¿no? Claro, si tú le dices no va a haber reemplazo, necesito ver otro valor o que los valores sean distintos, eso no va a poder ser, ¿no? Porque el tamaño de lo que tienes, en este caso para poder conseguir la muestra, a partir de los valores que tienes son 6, pero pides 10 y no quieres reemplazar, entonces no puedo hacer esa simulación. Entonces hay que tener cuidado este aspecto del trabajo con sample, ¿no? Con sample. Ahora, no es simplemente que podamos simular números con sample. La función sample o sample también puede simular la idea de caracteres, ¿no? La idea de caracteres. Aquí la idea es la siguiente. La idea es simular el sexo de 40 pacientes, con reemplazo o sin reemplazo hay que mirarlo, y usando las dos opciones, o sea, masculino o femenino. ¿Podemos usarlo? Sí. Recuerde que aquí la idea es que sample tenga como primera opción valores. Entonces yo puedo enviarle dos valores como trabajo de utilizar en esta muestra, pero le digo que genere 40 valores o para 40 pacientes, ¿no? Una asignación de simulación para 40 pacientes y revisar
qué sexo tiene por las opciones masculino y femenino. Entonces, sample aquí, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar 40 valores. No necesariamente va a ser el 50-50%, aunque casi siempre va a buscar un tipo de probabilidad idéntica y esa probabilidad puede cambiarse. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a asignarlo a un vector estos valores que ha generado. Le vamos a llamar data sexo P o sexo de pacientes y le vamos a asignar este sample o esta muestra. A ver, lo voy a hacer. Simplemente es asignación. Así que es lo mismo, pero vamos a colocar data sexo de pacientes. Esa variable vamos a usar, ¿ya? Data sexo P. Lo que está a la izquierda son variables u objetos. Y aquí vamos a acumular un vector de muestra de 40 pacientes que tienen pues el sexo masculino femenino. Lo vamos a observar. Hemos asignado para construir un vector ahí, ya, y aquí lo tenemos asignado. Y quisiéramos ahora observar mediante una tabla, y para eso usamos la opción de table y ponemos los datos, en este caso data sexo P, y observamos que tenemos 20 y 20 valores, ¿no? 20 valores en masculino y 20 valores en femenino. Esta definición también pudiera cambiarse, ¿ya? Eso también se puede cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? Lo cambiamos con la idea de utilizar probabilidad, ¿ya? Con la idea de utilizar probabilidad. Vamos a utilizar esa probabilidad, por ejemplo, para indicar, lo colocamos acá, después del reemplazo o no, y conseguimos la idea de probabilidad, que es un vector también, pero este vector puede contener lo que es dos opciones, ¿no? Vamos a colocar la opción 0.70, 0.30. Simplemente estoy asignando, pero estoy cambiando el concepto de que en esa muestra de 40 pacientes existe una probabilidad como vector de 0.70 y 0.30. Ahora, si vemos data sexo P, que es lo que contiene, va a contener también 40 valores. Pero si lo revisamos como table ahora, ha cambiado directamente a tener bueno, casi el 30% y casi el 70% en cuanto a la definición del sexo, ¿no? Este concepto permite que nosotros podamos de repente asumir que tener que definir una clasificación, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de datos. Sabemos que podemos por clasificación utilizar lo que es un factor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. He colocado aquí en la consola. Defina como un factor los datos simulados y vamos a utilizar, ya vamos a utilizar esto, ¿no? Las probabilidades. Es lo que he escrito antes. Aquí está. A ver, voy a ver qué es lo que está faltando. A ver. Voy a traer. Tampoco. Listo. Ahora sí. A ver, lo que estaba definiendo era un concepto aquí, parece de uso de coma, ¿no? A ver, entonces ahora data sexo P como variable. Acá lo tengo en la historia. Ya se lo voy a pasar un poco más limpio en cuanto a línea.
DataSexOP entonces está tratando o ha cambiado lo que es esa muestra para que sea como factor. Al ser como factor, ya nos muestra la idea de niveles, ¿no? Como tenemos referido cuando trabajamos estructuras de datos como tipo factor. Entonces, Table no necesariamente puede o no solamente maneja el concepto, ¿no? de revisar eh, de revisar solamente muestras de números, ¿no? Sino también muestras en las cuales podríamos utilizarlo como factor o de forma de carácter. Entonces se puede utilizar también. Esto también podría ser un table. Lo vamos a llamar a los valores y poder observar, ¿no? Ahí los tenemos. ¿Por qué ha cambiado? Simplemente porque estamos utilizando de manera pseudoaleatoria, ¿no? Estamos utilizando de manera pseudoaleatoria esa definición. Lo hemos agregado nuevamente acá en el término de probabilidad y lo hemos llamado nuevamente para que se genere. Esta pseudoaleatoriedad depende mucho, ¿no? de esos valores que tenemos a veces como semilla. Pero es factible simular también valores en carácter, también es factible. También es factible. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí hemos visto la idea de sample o sample. Ahora, podemos también usar números pseudoaleatorios si quisiéramos utilizar lo que es una distribución uniforme. Sí, si quisiéramos utilizar una distribución uniforme y trabajar números pseudoaleatorios, lo podemos hacer. Vamos a definir una semilla. Vamos a definir una semilla. En este caso asignamos una semilla 1, 2, 3 y luego definimos el trabajo de cómo sería una muestra utilizando una distribución uniforme. De ahora en más, cuando usemos números pseudoaleatorios, la idea de utilizar una R es de random, aleatoriedad, y luego podríamos trabajar la distribución que quisiéramos, ¿ya? Ese es el concepto aquí a mirar cuando queremos simular. R vendría a ser random o aleatoriedad y lo que sigue es la referencia a la distribución. Runif funciona de la siguiente manera. Me pide cuántos datos hacer, en este caso puedo decir que son 10, y luego decir el mínimo y el máximo. En este caso le estamos diciendo, utiliza una muestra que tenga un comportamiento de una distribución uniforme. Necesito 10 valores, es el primer dato. Y luego decir como dato el mínimo es 10 y el máximo es 20. Aquí tendríamos nosotros una definición de esa pseudoaleatoriedad para una distribución uniforme. Entonces nos muestra 10 datos, que van entre 10 a 20 y básicamente eso es lo que nos hace una distribución uniforme mediante Runif. Aquí hay un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente, ¿no? Simular una muestra de calificaciones de 40 estudiantes que hayan tenido calificaciones que se distribuyen uniformemente entre 7 y 20. Vamos a utilizar una asignación hacia una variable que se llama, o la hemos nombrado, data C-uni. Un poquito diciendo calificaciones de forma uniforme. Van a ser 40 calificaciones y las notas en el sistema vigesimal serán de 7 a 20. La idea es simular estas calificaciones de los 40 estudiantes utilizando una distribución uniforme. Por lo tanto, utilizamos Runif. Aquí lo tendríamos. Se ha asignado esos valores a la variable data CUNI, data de calificaciones uniforme, así la hemos llamado.
Y aquí la tendríamos, ¿no? Aquí la tendríamos. Tendríamos una simulación de datos, ¿no? De calificaciones que van de 7 a 20, pero tienen una distribución uniforme. Una de las características que pudiera también ayudarnos a analizar datos de manera bastante clara es la idea de un histograma, que aparece aquí también. Lo voy a llevar a la consola sobre is. Aquí está. Y ahora por favor anote la salida en esta parte, ¿no? En la parte inferior derecha. Voy a utilizar is para definir un histograma. Este trabajo de revisar el histograma que aparece aquí con la data, que nos está mostrando calificaciones, ¿no? De 40 estudiantes y su frecuencia, es una parte importante dentro de la estadística descriptiva, ¿no? De poder observar de repente un histograma que nos indique cierto comportamiento, ¿no? De los datos. De todas maneras, ese comportamiento puede ser también revisado o cambiado. Y otra manera de hacerlo también es, por ejemplo, el espacio aquí entre las calificaciones de 6 a 8 inclusive, eh, tiene esta frecuencia. De 8 a 10 tiene esta frecuencia. Si vemos en la parte inferior, la secuencia va de 2 en 2. Esta secuencia se puede cambiar. Y aquí es donde va a aparecer lo que aparece en el siguiente comando, que es la idea de secuencia. Y lo vamos a utilizar, ¿no? En este caso utilizamos una secuencia parecida a la solicitada a RENIF, de 7 a 20, porque tiene que estar dentro de los rangos, porque si estuviera fuera de los rangos vamos a tener problemas. Pero vamos a pedir que ese ancho ya no sean 2, sino 1, que se mantenga la idea de la probabilidad descrita, ¿no? Y vamos a definir ese histograma. El histograma ahora ha cambiado de ancho, ¿no? Ya no es de 2 como lo mostraba antes, sino lo muestra de 1, ¿no? Como una diferenciación en el eje de la data, acá en el eje horizontal de 1. Otra de las cosas que nos puede ayudar a nosotros a visualizar es el trabajo de una línea de densidad. Se puede trabajar una línea directa, pero estoy haciendo una propuesta para que ustedes observen la línea de densidad como una línea que apoya o nos ayuda a decir cómo va ese movimiento, entre comillas, ¿no? Cómo se está moviendo esa curva de probabilidades en ese grupo de datos. Entonces voy a pedir esa línea, la estoy llevando a la consola y le damos Enter. Esa es otra de las maneras también en las que observamos el tema de que nos ayude a revisar cómo es ese comportamiento, ¿no? Ahora, también aparece la idea de RUG aquí dentro de los comandos de consola. Lo estoy llevando a la consola. ¿Qué es lo que hace RUG? RUG, si se dan cuenta, aparece en la parte inferior algunos elementos de puntos, ¿no? En el eje que justamente está manejando la data. Y si nosotros hacemos un zoom en la parte derecha de Plut a revisar el zoom, o por zoom lo podemos observar, podemos ver el histograma de esas calificaciones, ¿no? Lo que ha hecho RUG como comando es agregar algunos puntos para poder observar en los intervalos en la parte inferior del gráfico, ¿no? Observar estos puntos también nos ayudaría a entender un poco en dónde estaría la mayor cantidad de densidad, ¿no? A partir de las frecuencias que ha encontrado en los datos. Ahora, existe otra idea también que anteriormente o de repente para muchos podría ser un trabajo más cualitativo, ¿no? Pero hay un diagrama básico que es el diagrama de tallo y hojas que lo podemos utilizar también para poder observar cierto comportamiento.
Entonces, ese comportamiento lo vemos con este comando, con el comando sting o la función sting. Lo llevamos a la consola y podemos observar cómo es el comportamiento. Este comportamiento es un comportamiento básico de poder observar cómo pues están los datos, en este caso compartiéndose a partir de los valores, en este caso de enteros, ¿no? Y que luego vamos viendo cuántas veces, ¿no? Por ejemplo, hay un 6.3, hay un 6.5 seguro en los datos. Si vamos a observar, eh, eso podría darse, ¿no? Para poder revisar, ¿no? Pero eh, esta característica eh, de los datos cuando se observa, hay que revisarlo también, porque claro, no hay un 6.3, no hay un 6.5, pero el rango es de 2, o sea, incluiría también revisar no solo 6.3 o 6.5, sino 7.3, 7.5, porque aquí la escala está definiéndose sobre 2. ¿No? Aquí tenemos la escala, está definiéndose con un intervalo de 2. Ahora, si lo vemos acá, sí existe el 7.5 y existe el 7.3, ¿no? Que es un poco los datos que están en esta parte del tallo, entre 6 y 8, que corresponden a 3 y 5. Eso es lo que un poco nos está diciendo ese gráfico, ¿no? Un poco el gráfico de tallo y hojas es a veces un análisis inicial de cómo los datos están. ¿Se puede cambiar en Sting la escala? Sí. Yo puedo manejar y de repente una escala, a ver, voy a intentar 1 o intentar 2 y poder observar, ¿no? Y acá ya lo observamos de manera clara lo que les mencionaba. Dado que la data, voy a llamar a la data, aquí está la data, y vemos el trabajo del tallo, ¿no? Del tallo y hojas, ¿no? Tenemos 7.5 y tenemos 7.3 que están definidos ahora sí, ¿no? Antes no se lograba visualizar porque estaba entre 6 y 8, pero la escala aquí al momento de ser más grande también define más tallos. Bien, de esa manera entonces estamos mirando cómo los datos ahora ya tienen cierto criterio de análisis, ¿no? De análisis básico para poder trabajar. Voy a limpiar aquí para ir a la siguiente idea. Y la siguiente idea tiene que ver con obtener datos a partir de una función normal. La función normal, en las características, bueno, aquí estaba un poco la idea de la distribución uniforme, utilizar unif, utilizar sting, que lo hemos explicado. Cuando hablamos de una distribución normal, hablamos de una distribución de las más utilizadas, ¿no? En estadística. La idea de la frecuencia y la normalidad con que aparecen ciertos elementos como datos en los comportamientos de sistemas, en los comportamientos de fenómenos, genera lo que es una idea de que se mantenga una normalidad, que vaya acumulándose hacia la parte central los datos y extendiéndose en menor grado hacia los lados. Y pues aquí está la representación de la función de densidad, y esta función pues por supuesto es una función dada por el concepto de trabajar lo que es la media y la desviación típica, ¿no? Esta forma normal para poder generar nosotros datos que pudieran ayudarnos a tener una muestra con este comportamiento, que muchas veces para la simulación nos puede servir, es utilizar, recuerden siempre, R para random y luego norm, que vendría a ser el concepto de utilizar la función normal. Luego algunas pruebas, independientemente de si son muestras pequeñas o más grandes, ya es una decisión un poco de probarlo de repente con una función
que pueda permitirnos como test o como prueba definir la normalidad, que puede ser una Shapiro o puede ser una Kolmogorov, pero ya lo vamos a ver en la práctica también. Pero por ahora quisiéramos revisar la forma de cómo tener un conjunto de datos o una muestra de números pseudoaleatorios que por lo menos provoquen una distribución normal. Vamos al ejemplo. El ejemplo nos muestra lo siguiente, ¿no? Dice, obtenga 40 datos con la función rnorm para conseguir datos que tengan esa característica de normalidad, cuya media sea 12.5 y una desviación estándar de 3.5. Vamos a continuar con la idea de trabajar con la asignación de semilla. Voy a darle un enter a este mensaje y luego voy a asignar o empezar a asignar la semilla. Lo llevo a la consola, la semilla, y ya tengo una semilla base para la pseudoaleatoriedad. Ahora, vamos al concepto de cómo podemos generar esto. Vamos a utilizar una variable que la vamos a llamar data cnormal. Por favor, hay que entender que esto es una variable, simplemente se le está asignando valores a ese vector y se le está nombrando como data cnormal. Y lo que le pedimos ahora y cómo funciona este rnorm funciona con decirle necesito 40 datos que tengan un comportamiento normal cuya media sea 12.5, que es uno de los valores que tienes que decirle, y luego decirle un poco aquí la desviación, ¿no? La desviación estándar. Esa es la característica de conseguir con rnorm, conseguir algunos valores con ese comportamiento, valores numéricos, ¿no? Le doy enter y luego observamos. Voy a tener aquí 40 valores. Si yo llamara al vector, seguramente voy a tener los 40 valores. Lo voy a hacer, ¿no? Aquí están los 40 valores que definen esa media. Inclusive, si yo quisiera provocar un poco la media para ver cuál es esta media de estos datos que se llaman data C normal de este vector, aquí tengo una media, ¿no? Que es muy cercana a los 12.5 que solicitamos. Si quisiéramos la desviación estándar, simplemente es SD de ese vector y nosotros observaríamos la desviación estándar como 3.14, ¿no? Bueno, estamos tratando de simular valores y nos ha dado una respuesta bastante cercana a lo que es valores normales, ¿no? Valores normales con esa media y con esa desviación. Ahora, a veces pudiéramos nosotros, o qué pasaría si quisiéramos pues simular 1000 de estos, ¿no? 1000 de estos valores. Vamos a hacerlo ya como ejercicio. Voy a pedir 1000 valores para este ejercicio. Lo que va a pasar aquí es que si yo quisiera pedir esos 1000 y yo quisiera observar estos valores, me llenaría la pantalla, ¿no? De 1000 valores, ¿no? 1000 valores o 1000 notas o 1000 calificaciones de estudiantes. Es mucha data, ¿no? Para poder observarla en la consola o poder revisarla. Voy a quedarme solamente con los 40 solicitados. Voy a nuevamente pedir, voy a poner el mensaje. Estoy usando flecha arriba, flecha abajo. Voy a asignar la semilla. Voy a generar los números, los 40 números. Y ahora los voy a pedir. Si gustan, mantengo la media que habíamos calculado o la desviación. Bien. Esto es bastante claro, ¿no? De que nos está haciendo una simulación es bastante claro, pero el contener tantos datos a veces pudiera definir, establecer otro criterio, ¿no? Vamos a trabajar un HID de tal manera que nos permita ver solamente la cabecera. HID, o esta definición de HIAD, como lo quieran definir también, HIAD, permite que nosotros podamos a esa data observarla, pero nos permite observar tanto los 6 primeros con HID
o si usamos tail, poder utilizar, aquí está mi vector, o los últimos, ¿no? Si usted se da cuenta, con head nosotros observamos los 6 primeros valores, ¿no? Observamos los 6 primeros valores, estos valores los vemos acá con head, y con tail vemos los últimos 6, ¿no? Los últimos 6 los observamos aquí. Ese criterio también es interesante para cuando tengamos pues que revisar mil datos, ¿no? No los podemos revisar todos. De repente queremos ver simplemente su estructura inicial o final de la data, podríamos manejarlo. Ahora, lo interesante de esto es que si nosotros vamos al histograma tal como lo hicimos con la función uniforme, de distribución uniforme, podríamos revisar el histograma. Y ahora tenemos un histograma que sí, pues, ¿no? Tiene bastante trabajo de acumulación de datos en la parte central, ¿no? Hacia 12.5 seguramente. Recuerde que podemos cambiar esta secuencia, de repente si usted quiere ver, aquí está de 5 en 5. Esta secuencia la podemos cambiar de repente por, vamos a utilizar esta. Voy a llevar a consola y voy a cambiar esta definición de secuencia hacia 2 y poder observarlo, ¿no? Y ahí tendríamos una definición de 2 en 2 en el eje X. Y tal como hicimos antes, de repente mirar un poco la línea que se podría tener para mirar la densidad, ¿no? de esos datos. Ahí lo tendríamos, ¿no? Y bueno, se parece a una campana, por supuesto, es una definición de campana teórica, ¿no? Que se representa de esta forma y que tiene una función de densidad. Entonces, R nos permite a nosotros simular datos, ¿no? Simular datos que tengan cierto comportamiento. Voy a seguir con RUG, poco para mirar los puntos. Para que se den cuenta, voy a poner RUG para esa data. Y se dan cuenta ustedes que se empieza a hacer más frecuente en la parte de abajo del eje. Aparecen esos puntos en mayor cantidad hacia el centro. Y si manejamos Sting, voy a agregarlo hacia acá para ver el diagrama de tallos y hojas. También me permite observar esto, ¿no? Me permite observar un comportamiento básicamente con esas características. Vamos a utilizar esta definición. He agregado o se agrega la idea de poder tener diferentes formas de densidad. Por ejemplo, utilizar este color rojo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, a líneas o lines, tenemos aquí la curva de densidad, pero le hemos colocado un color. Se pueden hacer estas pruebas, les animo un poco a mirarlo, esos cambios. Y aquí hay algo también importante a mirar en RStudio, ¿no? Que RStudio, a pesar de que estamos en consola, ya nos está formando una idea al momento de generar el comando del color, ¿no? Hemos agregado el color. Simplemente ustedes pueden pedir la línea de densidad, ponen coma, ponen col y agregamos el color. En inglés, en este caso, un rojo. O puede ser un verde, puede ser un blue. ¿Listo? No sé si creo que el beige también podría ser. Bueno, cuestiones de definición. Bueno, vuelvo a utilizar el red para observar de que hay una definición de color ya en la línea, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos trabajando, ¿no? Ahora, el criterio un poco para desarrollar o establecer es justamente la definición de tener números que nos permitan a nosotros establecer cierto criterio de normalidad, ¿no? Con una simulación. Muy bien, vamos y continuamos un poco. Vamos a continuar acá.
¿Qué pasa ahora si nos piden a nosotros simular lo siguiente, ¿no? Nos piden a nosotros simular y utilizar una distribución de Poisson. Y esto de la distribución de Poisson es bastante interesante también observarlo. Se utiliza para modelar la distribución de eventos. Algunos teóricos dicen eventos raros. Pero la idea es tener eventos en un intervalo de tiempo o espacio. Nosotros siempre vamos a utilizar R, recuerden, para simular este tipo de comportamiento. Y luego nosotros podemos, después de random de la R, utilizar Poisson, en este caso porque necesitamos simular esta distribución con números aleatorios. Lo que pasa es que ya aquí empezamos a trabajar cierta diferencia, ¿no?, al comportamiento de variables un poco más continuas, ¿no? Porque estamos hablando ya un poquito de ir pasando hacia, en algún momento vamos a tener que trabajar también una diferenciación hacia distribuciones del tipo discretas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahorita, la distribución de Poisson. Vamos a observarlo. Vamos a observarlo ya esta parte de Poisson. A ver. No es un valor dado, no como una temperatura, no es un valor dado como una calificación. Esta simulación tiene que ver con una forma distinta, ¿no? Dice, simular el número de ejercicios que fallan los estudiantes. Los estudiantes, el evento va a ocurrir ahí es que tenemos 16 semanas y en cada semana hay una rúbrica que tomar y pues nuestros estudiantes fallan, ¿no? Fallan en una media de 3, ¿no?, por cada rúbrica. ¿Cómo pudiéramos nosotros revisar, ¿no?, ese número de fallas, ¿no? Ese número de fallas, ¿cómo lo pudiéramos revisar al trabajar de repente una distribución de Poisson o Poisson, como algunos también lo mencionan? A ver, vamos a utilizar SID también para definir una base de números pseudo-aleatorios. Vamos a llamar a rpoise. rpoise lo que nos va a permitir a nosotros es pues generar esa simulación. En este caso tenemos 16 veces en los que vamos a utilizarlo y hay una media de 3 fallas, ¿no?, por rúbrica, es decir, en cada rúbrica, por cada semana hay 3 fallas. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer esa simulación de esos 16 semanas, ¿no?, y que pues la media resulte en 3? En este evento un poco más discreto. A ver, la idea es entonces aquí es la probabilidad de que ocurra, ¿no?, un determinado número de eventos en cierto periodo de tiempo. Entonces, lo vamos viendo y ya lo tenemos dentro del vector. Y aquí tendríamos los valores. Serían 16 valores, ¿no? 16 valores. Y entenderíamos que en la primera semana nuestros estudiantes como media de fallas tienen 2, como media de fallas tienen 4, y así, ¿no? Podríamos hacer esta simulación. En la semana, aquí en esta semana sería la semana 6, no tuvieron fallas en esa rúbrica, ¿no?, por simulación. Y en la semana penúltima tampoco tuvieron fallas como en la última que tuvieron 5. Entonces, si nosotros vemos la media de este tipo de ocurrencia de eventos, vamos a revisarlo y aquí tendríamos una media muy cercana a 3, ¿no? Entonces nos está formalizando la idea de utilizar una distribución de Poisson para poder simular, ¿no?, para poder simular esto. También podemos hacer una
una idea del histograma. Acá está también. Es un histograma sobre la data, pero va a tener una secuencia de 0 a 6. Hay que mirarlo aquí, ¿no? Porque los datos sí van de 0 a 6, no tengo valores más grandes. Hay que tener cuidado aquí con este valor, porque este valor es el rango de 0 a 6 y este nos indica la porción, ¿no?, de espacio en el eje X. Y la idea de que se maneje la densidad o probabilidad para poder definirlo. Ahora, si lo miramos así, vemos un histograma que es bastante amplio, ¿no?, de dos valores y en 6. Por eso es que habíamos colocado acá algunas en la consola. Voy a utilizar ya no 2, sino voy a utilizar 0.5. Lo pueden simplemente utilizar desde la historia que estamos trabajando y poder observar de que ahora lo podemos ver de mejor manera, ¿no? La línea de densidad, voy a cambiar el color, ¿qué les parece? Le ponemos un blue para ir viendo y practicando un poco. Y aquí tendríamos un comportamiento a partir de la densidad. Aparece RUG, que también lo estamos tratando de usar a partir de los puntos que nos pueda mostrar en la parte del eje. O si quisiéramos revisar STEAM para lo que es el diagrama de tallos y hojas, también podría ser. Y nos está mostrando por lo menos este diagrama ya para una definición más discreta, algo muy interesante, ¿no? Simplemente nos está diciendo cuántas veces apareció el 0, el 1, ¿no? Y así, ¿no? Y bueno, entendemos que este es el más grande porque debe ser más cercano, ¿no? Estas características de simulación a partir de una distribución son importantes también porque nos va a permitir a nosotros ir desarrollando criterios de trabajo, ¿no?, para poder ir avanzando en entender el uso de RStudio. Bien, voy a limpiar aquí para continuar. Se está haciendo un poquito largo, pero sí, había bastante que conversar aquí. Acá hay otra idea, ¿no? Dice simular el tiempo de asesoría a sus estudiantes. Si demora una media, vamos a colocar aquí, si demora una media de 20 minutos por estudiante. ¿Cuál sería el evento Poisson o Poisson? ¿Por qué, si voy a utilizar otra distribución como el exponencial, está muy ligada a veces a esta distribución de Poisson o Poisson? Porque bueno, el tiempo nos lo da un poco, nos da la idea el tiempo. En este caso nos está diciendo que son 20 minutos por estudiante, pero el evento Poisson, si quisiéramos trabajar estos minutos, ¿no?, bajo una característica como una función exponencial, tendríamos que decir que si vamos a revisar un estándar de intervalo temporal, como por ejemplo una hora, que son 60 minutos, diríamos pues que en una hora atiende a 3 estudiantes. Esa sería la media, si se observa de forma esa media en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el tiempo. Esto también nos ayuda a revisar esa simulación, porque cuando hablamos de una función exponencial, generalmente se utiliza para modelar el tiempo entre dos eventos sucesivos. Por ejemplo, en un proceso Poisson, ¿no? Por ejemplo, para el proceso de Poisson o Poisson. La generación de muestras, cuando ya tenemos que trabajar este tipo de distribución que vendría a ser la exponencial, vamos nuevamente a utilizar de bastante referencia lo que es R bajo una definición X, ¿no? Esa es la función a utilizar.
Ahora, verificar, ya al igual que Poisson o Poisson, si se sigue una distribución em, o no exponencial, ya se utilizan otros mecanismos muy diferentes a lo que es KS o lo que es Shapiro, ¿no? Cuando ya se quiere manejar esta verificación, se necesitan otras funciones. En este caso es la función good fit, perdón, no es fight, good fit, y se utiliza el paquete BCD o BCD, ¿no? Entonces, ese criterio para trabajar una función exponencial es justamente modelar el tiempo entre dos eventos sucesivos. Podríamos manejarlo así si quisiéramos revisar este ejemplo acá. Entonces, la idea es, voy a simular el tiempo de asesoría con los estudiantes, me demoro una media de 20 minutos por alumno, así que si lo viéramos con un evento Poisson entre uno y otro, diríamos que por lo menos en una hora tengo 3 estudiantes, ¿no? Eh, Vamos a simular el tiempo para 30 estudiantes. ¿Cómo sería este tiempo? Voy a utilizar nuevamente una asignación de semilla para la pseudoaleatoriedad SID 111. No había colocado el anterior, mil disculpas, el mensaje. Dale enter. Ahora el SID va a la consola como asignación de semilla para la pseudoaleatoriedad. Vamos a utilizar una variable data de asesorías de forma exponencial. Simplemente le hemos puesto el nombre de la variable. Usamos random R para una función exponencial. ¿Cuántos datos que necesitamos? Necesitamos 30 datos y necesitamos esta definición del parámetro. Algunos utilizan lambda para definir esa idea de temporalidad. En este caso, cada 60 minutos tengo a 3 alumnos que definir. Entonces el parámetro es esa proporción o esa fracción. Entonces tendríamos aquí una definición de esa data. La observamos los 30 datos. Y aquí los tenemos, ¿no? 30 datos y deberíamos tener una función exponencial en ciernes, ¿no? Para poder trabajar esto. Podemos revisar la media. Si revisamos la media de esta data, nos da 21.47. Bueno, también es cercano a los 20 minutos por estudiante como media. Pero el comportamiento de los datos es un comportamiento como función exponencial. Entonces, si lo vemos en un histograma, está aquí también, lo revisamos. He colocado una definición desde cero, la secuencialidad, ojo para el histograma que estamos trabajando. Esta secuencialidad es importante, o sea, vean el valor mínimo acá, ¿no? Es 0. Y el valor máximo estoy colocándolo en 100 porque hay un número 90 acá. Y bueno, que mantenga la probabilidad como una parte de la densidad en el gráfico y revisamos este histograma. Como vemos, este histograma realmente tiene este comportamiento, que es un comportamiento de una función exponencial. Si lo vemos mediante la línea de densidad, que ya la hemos estado trabajando antes con otras distribuciones, observamos esa forma, ¿no? Podemos observar también RUC, los puntos, para observar que la cantidad de puntos en el eje también visualmente lo podemos tener en la parte izquierda, más ligado hacia la izquierda, ¿no? Como datos. Si quisiéramos observarlo también con Steam, que es un poco la idea de ir mirándolo a veces de manera rápida, con tallos y hojas, eso también nos permite observar que hay cierto sesgo hacia esta parte, ¿no? De los datos. De esa manera nosotros tendríamos también datos simulados en este vector data a expo. Este vector contiene datos que tienen un comportamiento exponencial. Vamos a un siguiente ejemplo para poder simular. Vamos a limpiar la consola
y vamos a proponer un ejemplo, una idea, ¿no? A ver, una idea es esta. Usted aplica rúbricas a sus estudiantes por 16 semanas. Sabe que el ciclo anterior ha habido 12% de ausentismo de estudiantes. Simule un comportamiento binomial del ausentismo, sabiendo que su número de estudiantes es 40. Sabiendo que el número de estudiantes es 40. Este comportamiento, el comportamiento mediante una distribución binomial, se utiliza para modelar el número de éxitos en una serie de ensayos independientes. Entonces, para utilizar esta generación de números aleatorios que siguen esta distribución binomial, utilizamos random, R, pero utilizamos bin. No recuerde que para utilizar una simulación de datos, utilizamos R para poder trabajarlo. El ejemplo es la idea del número de éxitos en una serie de ensayos independientes. Entonces, el ciclo anterior no depende de lo que vaya a ser este ciclo, pero tenemos una idea trabajando bastante interesante que vendría a ser la idea del ausentismo. Yo tomo una rúbrica en cada semana que estoy trabajando con mis estudiantes, así que van a ser 16 veces en los cuales yo observo, pero observo que hay un 12% de ausentismo de esos 40 estudiantes. Entonces, ¿cómo es que podría yo simular esos eventos? Vamos a utilizar nuevamente una semilla y estoy mucho usando esto porque quiero que entiendan de que hay una pseudo aleatoriedad casi siempre que se tiene que manejar en R, y lo van a observar mucho si ustedes ven otra literatura, y esta es la idea de las semillas para la pseudo aleatoriedad. Y vamos a llamar a nuestra data como data de estudiantes para trabajar lo que es una muestra aleatoria, pero que siga una forma de distribución binomial. En este caso requerimos los 16 eventos para poder observar. Sabemos que existe esta idea de proporcionalidad o de porcentaje, y tenemos a 40 estudiantes. ¿Cómo podríamos definir ese ausentismo si trabajamos un comportamiento binomial? Podríamos trabajar esto y tendríamos este vector. Nos indicaría, por ejemplo, que aparece dos alumnos en ausencia o por ausencia en la primera semana y en la última 5, y así sucesivamente en cada semana, ¿no? Se entiende que hay un comportamiento del 12% de ausentismo. Podríamos nosotros observar la media, o cuánto sería la media de ausentismo, de cuántos se ausentaron en una semana según estos datos, y tendríamos a 4.4375. Si esto lo dividimos entre 40, tendríamos más o menos 11.09, que vendría a ser un poco el porcentaje que hemos tratado de simular, ¿no? en esta definición de trabajo. Pudiéramos cambiar la semilla de repente, ¿qué les parece? Si por ejemplo cambiáramos la semilla y poder observar, vamos a tratar de observar. Vamos nuevamente a asignar y observar qué contiene el vector. Aquí tiene otros números simulados, y si observamos la operación, aquí está con un 13.28. Bien, entonces, si se dan cuenta, el trabajo de poder simular de acuerdo a una distribución se puede trabajar en RStudio, ¿no? Se puede trabajar en RStudio. Voy a cerrar esta parte. Voy a cerrar esta parte con la idea del histograma.
A ver, vamos a intentar de 0 a 9 con 1. A ver, vamos a intentarlo. Ahí está. Podemos ver la línea de densidad. Ahí está. Podemos ver los puntos en el eje X. Y podemos ir observando el criterio si gusta usted escalar. De repente lo que es el trabajo de tallos. Lo voy a llevar acá. Tallos y hojas. Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿puedo trabajar una función binomial y poder simular datos? Sí, también es factible en ciertos criterios de trabajo también, ¿no? Poder simular una forma binomial. Voy a limpiar para cerrar un poco, ya creo que se ha completado la hora de video, pero vamos trabajando esto. Vamos a obtener 40 datos y vamos a tratar de trabajar una distribución T, ¿no? Una distribución de tendencia central, pero es una distribución del tipo T. En esta distribución lo que se trata de trabajar es, por ejemplo, si yo tengo una definición de datos, ya sea por matriz o por vector, en este caso va a ser por vector, voy a tratar de simular 40 datos con una distribución T, de tal manera que pueda tener 39 grados de libertad y que el valor central o valor medio sea 12.5. Entonces lo vamos a hacer. Voy a asignar una semilla y luego voy a pedir, y aquí es donde trabajamos lo que es RT. RT lo vamos a utilizar justamente para este trabajo de una distribución T. La idea es que pueda, mediante esta distribución generalmente se estima a partir de la media, ¿no? De la media de una población, que normalmente distribuye. La generación de estos números pseudoaleatorios se hace a través de la función RT. Entonces lo vamos a hacer. Aquí estamos usando random R y vamos a usar T. Estamos diciendo que necesitamos 40 valores y necesitamos una definición de 39 grados de libertad. Aquí lo voy a cambiar. Y 12.5 como valor medio. Los grados de libertad dependen mucho, ¿no? De la sensibilidad un poco a veces de la cantidad de datos. Algunos recomiendan menos de 35, ¿no? Para poder revisar cierta sensibilidad. Pero va a depender mucho de la cantidad de datos, ¿no? Entonces le damos a esta data y vamos a buscar esa simulación. Entonces aquí tenemos los 40 datos. Tenemos 40 datos simulados. Simplemente yo he hecho una desviación de los 40 datos mínima por los grados de libertad hacia 39. Casi siempre igual al número que estoy pidiendo. Y estamos pidiendo 12.5 de media. Si nosotros pedimos la media de estos datos simulados, tendríamos 12.67. Y si nosotros pedimos, bueno, va a ser de 0 a 20, ¿sí? No veo datos más grandes, o más grandes. Y vamos a hacer de 0 a 20 con una diferenciación en el eje X de 1. Y vamos a también revisar nuestro histograma. De repente lo cambio. Vamos a intentar que sea de 5 a 20 para observarlo un poco mejor. Ahí, ¿no? Ahí es donde nos sirve la secuencia, ¿no? Y luego observar, ¿no? Las líneas, la línea del histograma. Aquí está la línea. Voy a llevar la consola. Y ahí lo tenemos, ¿no? Y también, pues, lo que hemos venido trabajando, que es los puntos, cómo se van acumulando en el eje
X, el diagramita de tallos y hojas que también nos puede servir. Bien, entonces en estas características tenemos una definición de números pseudoaleatorios que R nos puede ayudar a nosotros a tener casi siempre cuando queremos simular algunos sistemas, algunos eventos, algunas secuencias, algunos modelos que querramos nosotros trabajar, y nos ayuda a observar, ¿no?, cómo forzar un poquito a veces los comportamientos para ver, ¿no?, los modelos. Para eso nos sirven los datos, ¿no? Entonces R funciona muy bien para poder hacer esta tarea. Bien, entonces esa era la explicación y les agradezco mucho. Ya nos estamos viendo en el siguiente video de trabajo. Gracias.